Hola, buenos días amigos, yo soy Héctor García y estamos aquí otra vez compartiendo. Estamos en el capítulo 5, 6 de Marcos. Vamos a hablar acerca de la misión de los 12 discípulos y queremos compartirles, hermanos, que las cosas se están poniendo cada día más difíciles y va a ser así. Entonces vamos a compartir otro mensaje que eh, aquí lo tengo listo. Dice: cuando el fin de los tiempos llegue, cuando el fin de los tiempos llegue, y vamos a ver que el Señor anunciará su regreso. Y vamos a ver por qué. Porque el regreso de Jesús es el anuncio con las señales que se están viendo en el mundo. Y vamos a comenzar, vamos a mandar un saludo y vamos a dar gracias a Dios por este día. A veces, la verdad, a veces muchos no se acuerdan del Señor. Se levantan luego a hacer sus quehaceres porque se les hace tarde, los tiempos son cada día más cortos y queremos eh, exhortar a los hermanos a que le echen ganas, o sea, a todos los que son cristianos que se esfuercen, que el Señor te dé poder para vencer en este tiempo tan difícil donde las cosas y las situaciones se están poniendo en nuestra vida como un obstáculo y nosotros tenemos que vencer, tenemos que levantarnos cada día de estas cosas que están pasando en el planeta porque tenemos de nuestro lado al Señor Jesús. Y en esta mañana vamos a compartir el capítulo 6 acerca de la misión de los 12 discípulos y de la misión que tenemos todos los cristianos, los que hemos creído en el Señor Jesús. No solamente tenemos que ser cristianos, tenemos que crecer y tenemos que hacer la voluntad de Dios porque pues Dios va a dar la oportunidad. Muchos van a ser cristianos, van a venir a los pies de Cristo y van a ser salvos. Y no van a hacer nada, van a venir a entrar al reino de los cielos solamente por haber creído, por haber escuchado la voz de Dios en el llamado, cuando alguien les predicó el Evangelio, cuando alguien les dijo que se arrepintieran, porque ese es el propósito de Dios, que todos los hombres vengan, hombres y mujeres, vengan a los pies de Jesús y procedan al arrepentimiento para que puedan ser salvos del pecado, ser limpios, ser limpiados. Dios primero nos llama, acuérdense, y después nos limpia. Así de que cuando ya nos limpian, nosotros tenemos que seguir a Jesús en obediencia y tenemos que aprender a, a caminar con Jesús. Vamos a dar las gracias a Dios en una pequeña oración y pedirle al Señor que nos dé de su poder. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. Nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes. Te venimos a decir, Señor, en tu presencia que te necesitamos, Señor. Ayúdanos, aumenta tu poder en nosotros, el poder de tu Espíritu. Que el poder de tu palabra, Señor, se haga en nuestra vida realidad, Señor, y que caminemos conforme a tu dicho, Señor. Muchas gracias te damos en esta mañana. Ayúdanos en esta mañana a entender, Señor, a discernir los tiempos, porque sabemos que el tiempo está cerca y que pronto volverás. Y queremos hacer tu voluntad. Queremos ser tus discípulos, Señor, porque si conocemos la verdad seremos libres, Señor. Y nosotros queremos conocerte más. Queremos conocerte y seguirte. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por mi familia, por la familia de todas las personas que te buscan, que te agradan, Señor, que buscan tu rostro. Gracias, ayúdanos, Señor, y haznos entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amigos, hermanos, esta mañana que vamos a compartir la misión de los 12 discípulos, quiero decirte que también nosotros tenemos que cumplir una misión, y esa misión es de que tú no pierdas el tiempo, que tú te ocupes en las cosas del Señor,
que tú estés aprendiendo y obedeciendo a Jesús en lo que Él quiere. Aunque a veces nos va a costar un poco de trabajo porque a veces ponemos como prioridad nuestras cosas. O sea, yo sé que primero es Dios y luego es nuestra familia, o sea, nuestra esposa, nuestros hijos, pero luego es el trabajo, pero primero es Dios, que nuestro pensamiento primero sea en el Señor Jesús y ofrecerle nuestra vida siempre en agradecimiento. Y vamos a comenzar leyendo este capítulo 6 versículo 7. Dice que después llamó a los 12. Jesús empezó a llamar a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos. O sea, llamó a 12 y los envió de dos en dos. Hizo 6 parejitas. Entonces les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, ¿quién es el que da la autoridad? Jesús da la autoridad y les dio el poder sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, para que se sometieran a las órdenes, para que fueran echados fuera en el nombre de Jesús, ayudando así a los demás. O sea, ellos empezaron a hacer lo que dijo el Señor en el capítulo de Marcos 16, al final dice el propósito del llamado de Dios, que dice que Jesús comisiona a los apóstoles al final, cuando se les apareció a los 11 mismos, porque ya no estaba Judas, estando ellos sentados a la mesa con Jesús, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y les dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. Y miren lo que Dios le estaba dando a los discípulos. Dios le estaba dando autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, y les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bordón, dice, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Les dijo que no llevaran eh, nada para el camino, sino que calzaran sandalias y no vistiesen 2 túnicas, solamente lo que llevaban puesto, que no llevaran nada. Y les dijo: donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los recibieren ni los oyeren, salgan de ahí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Donde sea predicado el evangelio, qué terrible es esto. A todo el que se le anuncie va a recibir un castigo mucho más grave, mucho más impresionante que el castigo que recibió Sodoma y Gomorra. Y estamos viendo que Apocalipsis habla de cosas horribles, no es el castigo como lo recibió Sodoma y Gomorra. Entonces, el día del juicio habla el Señor aquí. Dice: será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué aquella ciudad? Porque se les predicó el evangelio. Entonces, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. O sea, miren lo que estamos viendo. Saliendo anunciaron que se arrepintieran. Y echaban fuera muchos demonios. O sea, ¿por qué echaban fuera muchos demonios? Porque Dios les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Dice: y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, esta instrucción creo que está vamos a leer Marcos, el final de Marcos, donde el Señor les hace la aclaración. Entonces les dijo el Señor a la gran comisión, pero a los 11 discípulos, dice, se fueron a Galilea, o sea, eran 11, al monte donde Jesús había ordenado.
Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ya ven que Jesús les reprochó su incredulidad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. O sea, la orden es ir y hacer discípulos, enseñar a otros, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, entonces el Señor hace que los discípulos vayan y prediquen, o sea, con una orden. Entonces dice en Marcos, dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos, o sea, sobre los enfermos, cualquier enfermo, sea creyente o no sea creyente. ¿Por qué? Porque estas señales seguirán. Después de haber predicado el Evangelio, estas señales seguirán y harán milagros. Entonces nosotros debemos de creer, no debemos de ser incrédulos. Entonces, si Jesús nos ordena esto, hay que hacerlo. Si no pasa nada, pues no perdemos nada. El poder de Dios se manifiesta conforme a su voluntad. Y a veces nosotros decimos, si no pasa nada, me decía el pastor cuando nos enseñaba en el instituto, el pastor Miguelén, dice, miren, ustedes oren. Ustedes no saben lo que puede hacer el Señor con aquellas personas, pero primero prediquen el Evangelio. Entonces, tenemos que hacer lo que dice el Señor. Aquí dice, y ungirán con aceite a muchos enfermos y los sanarán. Y los sanaban, dice, y los sanaban. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice. En Hechos 13:51 miren lo que habla acerca de esto. Vamos a leer Hechos 13:51. Habla acerca de sacudir, porque ellos obedecían la palabra. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Vamos a ver qué está pasando aquí. Que Pablo iba predicando el evangelio y dice, los gentiles, o sea, la gente que no era judía, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. O sea, Dios va a agregar a los que han de ser salvos y los que estaban ordenados creyeron con el mensaje, porque Dios tiene un plan para las personas. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Entonces aquí se cumple la palabra que el Señor les dijo, que, que dice el Señor, y sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. Testimonio que se les predicó. En el Mateo 24 dice que, y será predicado este evangelio, o sea, este mensaje, el mensaje todo en sus diferentes temas. Será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, a todos los seres humanos, a todas las personas del planeta Tierra. Y hay unos que no quieren oír, que se hacen sordos, pero pues ni modo, así es la vida, serán juzgados todos al final de, de, de este mundo. Entonces, esta es la comisión que el Señor hace. Y leímos Mateo 10 en, en su forma de ver, donde dice el Señor su propósito. A ver, vamos a ver. Mateo 10, 5 al 15. Mateo 10, del 5 al 15. A estos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan,
y en ciudad de samaritanos no entren. Primero vino el Señor por las ovejas perdidas de Israel. Esto es lo que debes de entender. Primero vino Jesús a los suyos y los suyos no le recibieron. Y Jesús tomó a 12 discípulos de Israel, pescadores, eran judíos, eran del pueblo de Israel. Y él los envió. Y vinieron ellos, la orden fue que primero fueran con las tribus de Israel. Fíjense lo que dice. Por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, las instrucciones, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es de que los gentiles, los paganos, de las demás naciones no era para ellos por el momento el mensaje. Y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni cobre en sus cintos, o sea, no se provean. O sea, no busquen la manera o como hoy en día se usa, andan buscando el dinero de las personas. Y Jesús les dice, no se provean, o sea, no lleven dinero. Dice, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre ni en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier lugar o aldea donde entren, infórmese quién en ella sea digno, y posen allí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Shalom, o sea, la paz del Señor. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Y si alguno no los recibiere ni oyere sus palabras, o sea, las palabras de ellos, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de los pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable, dice, el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. A veces me pongo a pensar y digo, a ver, el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma. O sea, Dios está hablando de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Porque ellos no murieron, o sea, las almas de todos los hombres que mueren son inmortales. Entonces fíjense lo que dice. De cierto, que en el día del juicio, o sea, va a haber un juicio donde Dios va a dar un castigo. Y el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para los de aquella ciudad, porque a ellos se les predicó el evangelio y a los de Sodoma y Gomorra no. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Pero estamos hablando de un castigo futuro. Entonces, las almas de los de Sodoma y Gomorra van a tener un castigo que será más tolerable, lo van a soportar, que para aquellos que han oído el evangelio y lo han despreciado. Eso es claro, amigos. Entonces, vamos a ver ahora lo que dice Lucas del 9, Lucas 9 del 1 al 16. Habla acerca de la comisión de los discípulos, que ya no eran 12, eran 11. Entonces, miren, 9 del 1 al 6. Acá está el 9. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, o sea, cuando comenzó a elegirlos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven dos túnicas. Y en cualquier casa donde entren, quédense allí y de allí salgan. Y donde quiera que no los reciban,
salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y saliendo ellos pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Nosotros debemos de tener la confianza de poner nuestras manos sobre las personas por la misericordia de Dios y sanar a los enfermos. Pero antes tenemos que predicarles el evangelio. Porque si tú vas a sanar a esa gente, como nos tocó un día, cuando íbamos a las misiones, estaban todos y me dijeron, háblale al hermano Mata, porque decían, es más aventado. Y entonces yo entré a la casa y todo, y estaban ellos orando ahí. Entonces en esa casa estaba una mujer mm, muy enferma. Y ella quería tener fe. Ella decía, los cristianos tienen poder. Ella no sé qué decía, no sé qué pensar, lo que ella pensaba, pero ella tenía esa fe que dice, quiero ser sana. Pero esa fe no se trata de que quiero ser sana, sino creer en Jesús. Pero ella no oía de Jesús. Entonces ellos estaban, no sé, Dios puede sanarte y si tú quieres, y así quiero. Entonces ella estaba ahí, estaban los hermanos orando y de repente ya me llevaron y me hicieron pasar. Entonces yo vi ahí todo. Y estaban sus familiares y ella y estaban orando los hermanos, pero hermanos, lo que vi ahí tiene que ser algo que usted debe de comprender. O sea, los cristianos lo comprenden, pero la gente que no es cristiana no lo comprende. La gente que tiene religión, que tiene una creencia, no lo comprende. Ahí estaba lleno de ídolos, estaba una virgen, estaba una estatua del Papa, estaba ahí un Cristo crucificado, o sea, tenía ahí monos. Entonces yo les dije, están orando. Y entonces yo le dije a la señora, le dije, levántate en el nombre de Jesús, sé sana en el nombre de Jesús. Y ella se levantó, pero ¿saben qué? No pudo resistir, o sea, la venció la enfermedad y volvió a caer. Entonces yo dije, ¿saben una cosa? Mm, Deben de dejar sus ídolos, deben de dejar sus creencias, deben de creer solamente en el Evangelio de Cristo. Y saben una cosa, se molestaron conmigo los hermanos. Me dijeron que no era la manera correcta, que así no era, que, que fui muy, muy duro. Entonces yo no me frustré. Me quedé pensando, bueno, pues si la palabra dice, tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y en lo que Dios, que si hubiera ido Dios, ¿qué hubiera dicho Jesús? Al ver tus ídolos, al ver los ídolos de las personas, no, pues, el Señor te va a decir que te arrepientas de tu pecado. Eres un idólatra. Y no quiero hablar a veces porque la gente piensa que nosotros atacamos las religiones porque tienen sus costumbres y ellos dicen, ustedes los cristianos siempre, no, miren, déjense de eso. El Señor prohíbe la adoración a los ídolos, a que tengas una escultura, que la rompas. Pero si la gente no quiere entender, miren, ustedes tienen todo su derecho, como ahorita están diciendo, yo tengo derecho, yo tengo mis derechos. Toda la gente quiere derechos. Entonces quiere derechos para hacer lo que quiera. Tengo derecho, tú tienes derecho, Dios te dio libre albedrío, haz lo que quieras. Si quieres creer en Jesús y quieres obedecerlo, tienes que deshacerte. Por eso la gente enferma y no es sanada. Ahí hay fuerzas ocultas, hay fuerzas de oscuridad. El diablo te tiene bien agarrado y no te va a soltar fácilmente. Tiene que haber una lucha y Dios nos mandó a luchar, a predicar el año agradable del Señor y a compartir el Evangelio. Y tenemos que ir a hablarle a todo el mundo, a todos nuestros vecinos, nuestros amigos, la gente que se cruza en el camino, llevando siempre el Evangelio, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes a la gente, o sea, teniendo misericordia. Dios nos ha sanado a nosotros y yo lo hablo espiritualmente, ha sanado mi alma
Y tenemos que llevar sanidad al alma, porque Dios nos ha sanado el alma. El alma estaba enferma del pecado. Entonces tenemos que hacerlo. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Entonces vamos a hacer lo que dice el Señor. No nos quedemos nomás yendo a la iglesia, regresando de la iglesia, viviendo aquí nuestra vida. Tenemos que esforzarnos a obedecer a Jesús, porque nada más queremos ir a la iglesia, regresar de la iglesia y a veces es difícil, pero Dios nos lo ha mostrado. Debemos de ayunar, orar y ser valientes para salir a predicar el Evangelio, porque fuimos llamados para llevar las buenas nuevas. Fuimos llamados embajadores del Evangelio, y un embajador le arregla los papeles a, a otra persona para que pueda venir a otro país. Vamos a las embajadas, oye, quiero ir a Estados Unidos, arreglas tus papeles, arreglas tu visa, un embajador arregla tus papeles y te vienes a hacer la residencia hasta que la consigas en Estados Unidos. Así nosotros también como embajadores tenemos que invitar a la gente a arreglarles su situación para que ellos puedan ser eh, habitantes de, del reino de los cielos. Porque si no, mire, va a pasar en este mundo la gente sin pena ni gloria. Naces, creces, te reproduces y mueres, como cualquier simple mortal, en incredulidad, en ignorancia, y vas a perecer. Vas a perecer porque hay un lugar donde va a haber un castigo, y aquí lo leímos. Entonces, si esta situación que les digo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable eh, el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, está hablando para los habitantes de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad a la cual se le dio el Evangelio. Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá. Este es un ay de los que no quieran creer, de los que no quieran arrepentirse. Pongan atención. Muy bien. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos en este estudio pequeño de Marcos 6, donde hablamos la misión de los 12 discípulos y la misión que tenemos los cristianos. Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo y camina con el Señor. Vamos a compartir luego cuando el fin de los tiempos llegue, porque se están viendo. Hay unas cosas que quiero aclararles, hablando acerca de la apostasía y de los falsos hermanos que están en la iglesia, y de que hay mucho engaño y que tenemos que estar siempre listos y quitando todos esos pensamientos que a veces tenemos en la cabeza que no son de Cristo, para que ustedes pongan mucha atención. Nos vemos entonces en otro capítulo y Dios les bendiga. Gracias, en el nombre de Jesús.